todo este volumen. Si tenemos poco oxígeno en el agua, desde la parte externa habrá un flujo neto hacia adentro para saturar. O podría ser al revés, después de darse un incendio en la parte del aire, el oxígeno queda en menor concentración y desde este líquido va a fluir hacia afuera el oxígeno para compensar esa falta de oxígeno afuera. Es decir, va a haber siempre transferencia de masa hacia el lugar donde haya menos concentración. Tenemos algunos datos. Por ejemplo, la difusividad calculada. Esto no es un dato teórico, sino es calculada bajo los principios que se tienen para la transferencia de masa. Y a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, tendríamos que la difusividad oxígeno-aire es de 0.07 metros cuadrados por hora. Este metro cuadrado tiene referencia a esta interfaz. En este caso sería esta, estaría saliendo con esta velocidad, atravesando esta zona, ¿no? Desde el nivel del agua hasta donde corresponde ya netamente al aire. Aquí se supone que va a haber una corriente de aire que está llevando al oxígeno que sale, lo dispersa, ¿no? Lo dispersa. También en esta relación, en este gráfico, vamos a ver el comportamiento del oxígeno disuelto respecto de la temperatura. La temperatura que va desde 0 hasta temperatura de ebullición nos da un comportamiento en esta forma. En la ordenada tenemos los ppm de oxígeno, acá, y estamos a una temperatura como esta, cerca de 20 o 21 grados, y tenemos acá una lectura, sería de 9 ppm de oxígeno en el agua, ¿no? Es la que podríamos medir. Sin embargo, si subimos la temperatura un poco, nos vamos hacia 30 grados, encontraríamos que los ppm bajaron un cierto trecho, tal vez estemos por 7 o 6 ppm. Y a medida que se va descendiendo en ppm de oxígeno, se va esto en respuesta a la temperatura que cada vez es más grande. Pero miremos aquí que esto no va a chocar, no va a unirse con esta abscisa, no se une, queda como una asíntota, lo que significa que incluso a temperatura de ebullición el oxígeno del agua no llega a cero. Queda siempre un rezago de oxígeno dentro del agua. Este fenómeno de la temperatura también se da para el caso de la presión. En el recipiente que tenemos acá dibujado, si a este le colocáramos una tapa, en este punto le colocáramos una tapa con una sola abertura conectada a un compresor que vaya introduciendo aire en ese espacio sobre el líquido, en todo este volumen, tendremos que la presión comienza a incrementarse, ¿no? En esta parte, y el aire tendría lógicamente una presión mucho mayor sobre esta interfaz, lo que traería como resultado es que el oxígeno que está presente en ese volumen ya no tiene la misma concentración que afuera, que el aire. Afuera tenemos algo de 21% de volumen, pero está introduciéndose más aire y va subiendo la presión en ese espacio, lo que significa que ya no hay, en ese volumen, ya no hay 21%. Comienza a subirse mucho más. Las partículas del gas comienzan a estar cada vez más cerca, por lo tanto hay mayor fuerza de repulsión entre ellas también, lo que origina esfuerzos contra las paredes que lo contienen, ¿no? Esa es presión elevada. Como hay más oxígeno que ha sido introducido artificialmente a través de una compresora, esa cantidad en exceso de oxígeno se traduce en transferencia de masa hacia el líquido.
y entonces en la parte de líquido que tenemos 9 ppm comienza a sobresaturarse a 10, a 11, a 12 ppm. Mientras más presión tengamos sobre el recipiente, sobre el líquido, el oxígeno se sobresatura, puede llegar a 13 o 14. Ese es también un punto importante, lo que nos lleva a una pregunta. Necesitamos oxígeno, de acuerdo a la reacción de disolución, necesitamos oxígeno que esté en esa solución. Y ya tenemos la solución de cianuro, de paso viene con sus 9 ppm de oxígeno. Lo necesitamos esos 9 para la reacción. Pero de acuerdo a la presión, nos preguntamos ¿dónde hay mayor presión? Nos importa que haya mayor presión para que desde el aire se sature la solución. Si es que se va gastando, se repone rápidamente a presión más alta. Y la presión es mayor al nivel que estamos que a 5.000 metros si la mina está a esa altura. Entonces es mejor que estemos a nivel de mayor presión, acá, en la costa. Entonces, de acuerdo a esa variable altura, es conveniente que la mina tenga su centro de operaciones en la costa. Veamos con la temperatura. A medida que la temperatura es más alta, lo que sucede en la costa, acá tenemos temperatura mayor que arriba, en la sierra. Por lo tanto, a mayor temperatura, como es en la costa, estaríamos bajando en oxígeno disuelto. Por la presión es conveniente que esa operación o procesos lo hagamos acá, pero por temperatura es conveniente que se haga arriba. La decisión, lógicamente, queda en el aire, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Trasladamos el mineral a la costa o nos mudamos a trabajar allá con el mineral? ¿Qué harían ustedes? ¿Se van a 4.000 metros o traen el mineral a Huanchaco? De paso, heladito, ceviche. El traslado del mineral hacia la costa quedaría más comodidades, en carreteras, facilidades, todo bien. Costo del traslado de todo el material y estaríamos perjudicándonos por efecto de temperatura, ¿no? Si nos vamos hacia allá, tenemos que hacer carreteras, tenemos que llevar los materiales, allá de repente no hay corriente eléctrica, tiene que hacerse tendido de líneas eléctricas, etcétera, etcétera, gastos, pero allá vamos a tener que nos favorece la temperatura, porque es más frío, por lo tanto, si es más frío, tendremos más oxígeno disuelto. Sin embargo, estamos considerando de que la naturaleza nos va a dar la mano en esto, nos va a ayudar y va a conseguir la transferencia de oxígeno para saturar a lo que ya se está consumiendo. ¿Cómo hacer? ¿No? ¿Qué se hace ya en planta? ¿Vamos a esperar que pase un mes, 2 meses para que se sature ese líquido? Un agitador nos va a permitir una cierta agitación y entonces el fenómeno de difusión, que al natural puede ser lento, cuando es forzado con la agitación se convierte en algo bastante veloz, muy rápido. Y si tenemos el equipo continuamente agitado, pues entonces vamos a estar siempre con el oxígeno cerca del 9. Se va consumiendo, pero se va saturando de nuevo porque lo estamos agitando. ¿Y qué significa agitar en términos del fenómeno de transferencia de masa? Lo primero que se satura en transferencia natural, lo primero que se satura es lo que está en contacto con el aire, es decir, la misma interfaz. En esa interfase el oxígeno se satura a esos niveles y desde ese punto el agua que está arriba ya saturada va por difusión a la velocidad lenta, distribuyéndose a todo el resto de la masa, va pasando al resto de la masa. Llegará al fondo tal vez en 2 horas, tal vez en 5 horas, en un día, pero a medida que va fluyendo hacia el fondo, en la parte alta, esa concentración bajó, porque
que se está distribuyendo. Y como bajó, nuevamente hay diferencia de concentraciones con el aire y va nuevamente ingresando oxígeno. Ese fenómeno se da al natural. Primero se satura la interfase y desde ahí va avanzando, va bajando hacia el resto del líquido. Pero si mantenemos agitación, la interfase se va saturando y la agitación es tan rápida y efectiva que de esta concentración, esa porción de líquido por agitación de pronto está abajo. Por lo tanto, abajo ya tiene concentración alta y se satura más rápido arriba y nuevamente se distribuye por agitación. La manera más práctica es mantener siempre la solución agitada. Es lo más barato, tener ahí un agitador para que la difusión sea forzada. Esta es la ecuación que gobierna la transferencia de masa. La cantidad de moles de oxígeno por área que va a atravesar en función de esa altura del tanque que va a recorrer nos da la difusividad por la presión del aire entre las constantes de gases y temperatura y en función de la presión parcial de oxígeno en ese instante. Esto, haciendo números, nos da la cantidad de oxígeno que se transfiere por cada área y por cada tiempo. Acá tenemos la leyenda de esta ecuación. Son los moles por hora del oxígeno que va a pasar la interfase, el área que va a atravesar este oxígeno, la difusividad del oxígeno en el aire, la presión ambiental, igualmente la constante de los gases, la temperatura ambiental y la presión parcial del oxígeno. Calculando para un tanque que tiene 3 metros de diámetro, acá 3 metros de diámetro, que está lleno hasta la parte pintada de azul y queda 0.5 metros desde este nivel hacia la parte del borde, con temperatura y presión a condiciones normales. Entonces la cantidad de gramos moles de oxígeno que ingresaría, si es que acá tenemos una concentración más baja de oxígeno, tenemos que saturarlo y desde fuera, porque